del parcial en plataforma, ¿no? Allí iré subiendo con el comentario. Profe, Entonces, tengan paciencia un poco, ajá. profe, buenas tardes. Una pregunta. ¿Hasta qué día tienen plazo de subir notas? Pues a ver, teníamos plazo hasta el pasado 19, pero pues yo solicité un plazo más para subir notas, pero en mi caso, Ah, vale. listo. Bueno, empecemos la grabación. Estarán atentos, por favor. A ver. Edison Benavides. Profe, es que Edison dice que se le puede dar permiso porque en el barrio de no hay energía. Bueno, listo, anoto por acá. Richard Benavides. Richard. Richard Benavides, está conectado, pero ahí está. Listo. Juan Camilo Bermeo. Presente, profe, aquí estoy. Cristian Urbano. Presente, profe. Kevin Cabrera. Presente, profe. Héctor Cruz Ira. Presente, profe. Nicolás Enríquez. Presente, profe. Cristian Enríquez. Oh, shit. Eyman España. No está. Eyman. Jairo Andrés Fajardo. Juan David Guerrero. Presente, profe. Oscar Guerrero, a ver, aquí está. No. No está, profe. Néstor Hidalgo. Listo. Melvi Vanessa. Presente, profe. Listo. Carlos Montero. Carlos Montero. Ahí está. Dalis Pamela. Presente, profe. Alejandro Muñoz López. Presente, profe. Jefferson Ñáñez. Presente, profe. Jorge Rodríguez. No está. Presente, Sí. Jaime Nixon Romero. Jaime Romero. No está. Sergio Andrés. Presente, profe. Carlos Unigarro. Presente, profe. Juan Camilo Urbano. Presente. Osmar Valencia. Bueno, listo. Guardemos esto por acá e iniciemos. Un momentico.
Listo. Bueno, la clase pasada, que fue la clase del 2 de marzo. Listo. Bueno, habíamos avanzado todo lo de el primer capítulo. Bueno. Empezamos esta segunda unidad que tiene que ver con funciones, ya como tal, funciones de varias variables. Vamos a hacer un mismo tratamiento, el mismo tratamiento que se hace en cálculo diferencial, es decir, las mismas temáticas, dominio, si es posible rango. Aquí el rango es un poquito más complicado definirlo. El rango se lo puede observar haciendo la gráfica o mediante análisis, pero no hay como una técnica matemática para poder encontrar el rango, a no ser que utilicemos también el proceso de máximos y mínimos, pero eso se verá más adelante, ¿no? Más adelante. El rango lo miraremos es acorde a las funciones, en aquellas funciones que sí se pueda. Aquí hay que tener mucho cuidado. No cualquier función que yo o que cualquiera de ustedes se imagine o proponga, no siempre va a ser fácil graficarlo, ¿no? Igual, entonces, así como sucedía en cálculo diferencial, pues, se necesitan herramientas de derivadas, etcétera, para poder graficar de manera adecuada. Ya hicimos algunas superficies en torno a las explicaciones y los videos que se dejaron, inclusive se evaluó en el parcial. Pero aquí ya consolidamos la definición de una función en torno a varias variables, cómo son los dominios, haremos algunos ejemplos, y también las gráficas ayudados, como hemos venido trabajando, del software GeoGebra, ¿no? Bien, bueno. Por favor, estarán atentos. Como siempre, pues yo haré preguntas, ¿no? Para mirar su participación. Y a ver si de pronto desde la próxima semana nos ponemos un poco más estrictos en estas clases. Y al inicio de la clase me van a activar todos la cámara. Y en el transcurso, si yo hago preguntas, me activa la cámara. ¿Listo? Puesto que nos estamos como relajando. Ya algunos, uno como docente, pues está aquí, está presente. Tal vez no activamos la cámara, pues para mejorar la calidad acá. Y de todas maneras, pues ya después de Semana Santa, pues normal, la activamos y ustedes también, ¿no? Entonces, estaba pensando hacer eso, son unas estrategias, pues hacerlo con ustedes, ¿no? Cada vez que me participen, entonces obligatorio, o cada vez que pregunte a alguien, que me active la cámara, ¿no? Eso va a ser una forma ya de mirar si están en la casa o están en otras partes haciendo otras cosas, ¿no? Bueno, pero eso después de Semana Santa. Continuemos por acá. Voy a definir. Vamos a definir lo que es una función de varias variables. Entonces, una función, y la vamos a simbolizar así, z, f, de x, y, ¿ya? En este caso la definición la vamos a hacer para R3 y luego la generalizamos para Rn. Entonces, una función z que depende de dos variables x y y es una
relación tal que a cada punto o pareja XY, ¿ya? A cada punto o pareja XY del dominio de la función o del conjunto de partida le corresponde una y solo una imagen o valor Z en el codominio de la función. Es decir, que Z es único para distintos puntos de X y Y. O sea, perdón, que a X y Y le corresponde un único valor, ¿no? Para cada punto del dominio le va a corresponder uno. No puede aparecer dos puntos con una misma imagen, ¿no? A eso se refiere. O sea, no puede aparecer un punto, perdón, con dos imágenes distintas. Es decir, la relación matemática es que si tenemos un punto fijo, X sub 0, Y sub 0, entonces no puede pasar que f de X sub 0, Y sub 0 sea un Z1 y a la vez f de X sub 0, Y sub 0 sea un Z2. Porque miren lo que va a pasar si sucediera esa situación, ¿ya? Gráficamente. Volvemos otra vez hacia el espacio. X, Y y Z. Entonces digamos que aquí en el plano está el punto, la coordenada X sub 0 y por acá está la coordenada Y sub 0. Recuerden que estos dos se conectan formando un paralelepípedo y aquí está el punto X sub 0, Y sub 0. Entonces este valor no puede tener dos valores en Z. Es decir, esto no puede pasar, que a este punto le corresponda un Z1 y a la vez un Z2. Eso no se puede dar. Es decir, un Z1, diríamos que le queda por aquí. Entonces, aquí le está correspondiendo el Z1 como tal y a su vez le está correspondiendo un Z2 que quedaría más o menos por ahí. Esto no puede suceder. ¿Ya? Esto no puede suceder en una superficie. A cada punto del dominio le debe corresponder solo uno y no dos imágenes. ¿Ya? Y eso, ¿qué me lleva también a deducir algo importante acá? O sea, esto no puede pasar, ¿no? Si no, esta relación matemática simplemente no es una función, es otra relación matemática ya, pero no va a ser una función. Los cilindros que trabajamos y las superficies cuádricas no son, y aquí lo escribo como una notica, los cilindros, bueno, algunos cilindros, ¿no? Los cilindros y las superficies cuádricas a ver, Héctor Crucerira. Héctor, Presente, profe. ¿cuáles son las superficies cuádricas? De ¿Mm? las superficies Eso lo cuádricas. evalúo en el parcial. Bueno, listo. Está el elipsoide, está la esfera, Ah, está el paraboloide.
Esas son las superficies cuádricas. Cuando les diga de aquí en adelante superficies cuádricas van a ser estas. Entonces verán, voy a abrir por acá. De aquí en adelante, estas las deben tener presentes porque vamos a seguir trabajando sobre estas mismas superficies, ¿no? En lo que sigue. Cuando llega a integral, sino que Profe, una las pregunta, horas o son sea muy que cortitas. caerían el elipsoide, la esfera, el hiperboloide de una sola hoja, Sí, el las que cono están aquí. elíptico, el paraboloide elíptico y hiperboloide de 2 hojas. Exacto, estas. Entonces, sí la deben tener por allí pendiente, ¿no? No sé, recortarán ese pedacito por allí y aquí están las superficies cuádricas. Estas se llaman superficies cuádricas. Son las que decía Sergio. El elipsoide, el hiperboloide de una hoja, hiperboloide de 2 hojas, cono elíptico, paraboloide elíptico, paraboloide hiperbólico. Estos. ¿Listo? Profe, ¿le Bueno, parece si mando una imagen por el grupo de WhatsApp? ¿Una tabla? ya las voy a poner por acá. No, este libro lo tienen, ¿no? Página. Ahí ya ustedes miran, ya le copian la imagen después o algo hacen. Página 1025 del libro de Larson. Ahí se dirigen. Entonces, nota, los cilindros y las superficies cuádricas. Aquí me falta esto, ¿no? Algunos cilindros, y quitemos esta palabrita de aquí. Y casi la mayoría de superficies cuádricas no son funciones así como están. Estas no son funciones. Algunos de ellos sí, por ejemplo, ¿cuáles son funciones? Verá, ya les voy a decir por qué. Los que de aquí son, así como están las ecuaciones, los que son funciones es este. El paraboloide elíptico es función y el paraboloide hiperbólico es función. Los demás, así como están, no son funciones. ¿Por qué no son funciones? Porque miren, si yo tomo un elemento de su dominio, se supone que el dominio está en el plano XY, entonces si yo tomo un elemento de su dominio que está por aquí, este tiene dos imágenes. Una que se proyecta hacia arriba y otra que se proyecta hacia abajo. Y entonces, así como están, no son funciones, pero ¿qué se puede hacer para que sean funciones? Solo se debe tomar la parte superior. Si estoy trabajando con una ecuación del elipsoide, así el elipsoide como tal no es función. ¿Qué es función? Debe despejarme z de aquí, y eso es lo que ahora vamos a hacer, despejar z de aquí, y trabajar o bien solo con la parte superior de esta, o sea, solamente con la parte superior, o solamente con la parte inferior. Algo parecido sucede en matemáticas básicas, ¿no? Cuando trabajamos con la circunferencia. Entonces acá es igual, toda la circunferencia no es función, pero la parte superior sí es función, la parte inferior sí es función. Acá sucede lo mismo. Toda la parte superior, o sea, su mitad, sí es una superficie que es función. O la de abajo, pero no las dos a la vez. Acá también, si yo tomo esta parte de aquí, digamos que el dominio es esto, y tomamos esta parte, entonces esta sí es función, pero no todo. O bien la parte superior o bien la parte inferior. Y lo mismo pasa con las otras hacia abajo. Noten que en la ecuación no está despejado z en términos de x. Entonces, ese es otro paso matemático que hay que hacer. De aquí despejar z en términos de x, de aquí también despejar z en términos de x. Eso ya ahorita lo trabajamos en los ejemplos. Pero entonces es bueno mencionarlo. Por acá, esta también, la parte superior y la parte inferior juntas no son funciones, o bien trabajamos sobre la parte superior
o sobre la parte inferior. Y de aquí también debe despejar z para que sea función. Sigamos. Lo Profe, mismo o sea que sucede con después despeje. el despeje en cada uno se debería hacer o sea, pues para que todo quede en términos de X, se debe quedar un sistema de ecuaciones 2 por 2, ¿no? Sí, verás, voy a explicar eso, ¿no? Entonces dice aquí, nota. Algunos cilindros y las superficies cuádricas no son funciones. Otros sí lo serán. Por ejemplo, voy a escoger este de aquí. Por ejemplo, el hiperboloide de 2 hojas con ecuación general. No voy a escribir un caso particular, voy a escribir un caso general, con ecuación general que está aquí. Z cuadrado, la copiamos. Allí. Y copiemos su gráfica. Ahí está. El hiperboloide de 2 hojas, con esta ecuación, así como está, no es una función. Solo es una superficie cuádrica, pero no es función. Entonces, pero yo sí puedo convertir esto en una función. Pero, si se despeja X, perdón, despeja X, no, si se despeja Z, ¿por qué, profe, despejamos Z? Porque siempre la convención matemática es que Z va a ser la variable que depende de X y Y. Esa es la convención general, ¿no? Z que dependa de X y Y. Entonces, aquí no está Z despejado. En otras palabras, está en forma implícita. Pero si yo despejo Z de esta ecuación, ¿cómo me quedaría despejado Z? A ver, ¿quién me dice? Despejen Z de aquí. Matemáticas básicas, despejen Z. Y alguien me va a decir qué le da. Despejen Z. Profe, daría raíz perdón, daría c al cuadrado por la raíz de x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado, ¿no? A ver, veamos. Z igual a raíz No, de... no, no, z es igual a c por c al cuadrado por raíz de x al cuadrado menos sobre a al cuadrado más Ajá. y al cuadrado sobre b al cuadrado. Bueno, veamos a ver si eso está bien, ¿no? Ahí Veamos si esto está bien. la C tendría que ser C sola. C cuadrado no da. Ujú, sola sería. Bueno, veamos a ver. Lo voy a dejar allí y luego comparo. Entonces, álgebra básica. Tenemos esta ecuación. Falta el 1. Entonces, de esta ecuación vamos a aislar, pues primero este término que es el que me interesa. Y todo lo demás pasa al otro lado, pero aquí está el 1. Entonces, 1 menos, miren, perdón, este que Es más, está, no 1 menos, sino este que está negativo pasa acá, positivo. Este que está negativo pasa acá, positivo. Bueno, está ahí sí, ¿no? Pero te faltaba el 1. Y este c cuadrado que está dividiendo pasa a multiplicar a todo esto. ¿Listo? Y finalmente, hasta aquí como está, todavía esto sigue representando esta misma superficie. Pero ¿cuándo me representa la parte superior y cuándo la parte inferior? Cuando despejamos z. Y como z es un cuadrado, z se despeja con la raíz cuadrada, ¿no? Pero teniendo en cuenta esto, no se van a olvidar, ¿no? Esto es básico. Z igual, y acá queda, más menos, siempre más menos, raíz cuadrada de c cuadrado por 1 más x cuadrado sobre a cuadrado
Y eso es Z, pero entonces aquí ya por lo menos miro, lo positivo es la parte de arriba, lo negativo es lo de abajo, es decir, que esta parte superior representa a Z igual a lo positivo. Entonces no le pongo signo. C cuadrado por, y escribo esto. Bueno, aquí pues álgebra también. Como aquí es un producto, la raíz de C cuadrado es C, ¿no? Entonces lo podemos simplificar así. C por raíz de, pero positivo, ¿no? De 1 más X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado. Y eso es lo de arriba. Y la de abajo está representada por Z igual menos C raíz cuadrada de 1 más y esto ya son funciones. Esto es función Z en función de XY y esto también es función Z función de XY. Miren. ¿Listo? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque de aquí en adelante vamos a trabajar mucho sobre las superficies. O sea, seguimos utilizando las superficies cuádricas, pero ya no todo, sino o bien la parte superior o bien la parte inferior, ya lo que nos diga los problemas que vamos a tratar. Lo trabajé en términos generales. Lo mismo va a pasar con las otras. ¿Con cuál? Con el hiperboloide de una hoja, hay que despejar Z de aquí, ¿no? Aunque los signos cambian, pero se puede despejar Z. Y de acá también, ¿no? Lo mismo, un proceso algebraico parecido. Lo mismo con el cono elíptico. ¿En cuál ya no necesito despejar? ¿Cuáles de las superficies cuádricas son ya funciones? Pues esta. ¿Por qué? Miren, estamos tomando solamente una parte superior sobre el plano, X, Y, y además Z está despejado. Entonces ya Z está en función de X y Y. Y lo mismo sucede con esta, ¿no? Z está en función de X y Y. Está despejado, es una función. Y las variantes. Bueno, ya hablaré de las variantes en lo que sigue, combinaciones de exponenciales, etcétera, los otros tipos de funciones, ¿no? Bueno, entonces, mucho cuidado, seguramente haremos este proceso en lo que sigue de despejar Z. Listo, entonces, continuemos. Les estaba mencionando la característica de ser función, ¿ya? Para una función de dos variables. Ahora bien, ya que tenemos una función, ¿no? El conjunto, entonces, de puntos del dominio de una función f, perdón, aquí, el conjunto de puntos x, y del plano conforman el dominio de la función. Y la simbología que vamos a utilizar de aquí en adelante va a ser, bueno, la misma que veníamos tal vez utilizando por allá, de su f, ¿no? Dominio de la función. Y el rango, aunque ya les mencioné, en algunos casos lo vamos a encontrar, en otros sí, pues no vamos a poder definir quién es el rango por la complejidad de la función. Pero de todas maneras lo anoto. Y el rango de la función, que está dado por el valor z, únicamente el valor z, es se simboliza con R sub f, ¿no? Entonces, el dominio, como podemos ver, está contenido en R2 y el rango, como podemos ver, está contenido en R, ¿no? Entonces, el rango
Puede ser un solo número, puede ser un intervalo. Pero el dominio no va a ser ni un número ni un intervalo, va a ser un conjunto de parejas XY. Y eso lo vamos a mirar ahora en los ejemplos. Entonces, ejemplos. Vamos a calcular dominios y vamos a graficar funciones. Vamos por acá. Veamos unos ejemplos. Uy. Voy a ir acá a Larson. Por acá. Ay, tengo que abrir el documento acá no es. Ok. So, bueno, ejemplo. Vamos a encontrar el dominio de las funciones dadas y graficar. En la medida de lo posible, graficar, y vamos a utilizar también GeoGebra para este proceso. Empecemos con una A. F de XY igual a Y sobre raíz de X menos Y cuadrado. ¿Listo? Bueno, nos dice dominio y es posible graficar en GeoGebra. Bueno, para encontrar el dominio, como son estructuras algebraicas, lo que está aquí son estructuras algebraicas, solo que en dos variables, las restricciones son lo mismo. Lo primero que observamos en esta función es que la función es un cociente. Lo primero que observo es que es un cociente. Entonces, esta Profe, función... una pregunta, ¿y el X también no debería estar también al cuadrado? No, está así. La función está dada así. ¿Listo? Vale. Entonces, lo primero que observo es que hay un cociente. Además, es una función compuesta. Además, hay un cociente y una raíz en el denominador, ¿no? Eso es lo que observo. Entonces, cuando uno empieza a mirar una función y mira un cociente, sabemos que los cocientes tienen restricciones.
Y sabemos que la restricción es que el denominador debe ser distinto de 0. Pero además, esta función tiene una raíz cuadrada en el cociente. Entonces, la restricción se aumenta, pero se consolida en una sola restricción. Es decir, que lo que está, primero, lo que está acá nunca puede ser 0. Bueno, y las raíces, pues para que existan, las raíces siempre van a ser positivas. Es decir, esto no puede ser negativo, nunca va a ser negativo. ¿Y cómo sé que no va a ser negativo? Lo que está dentro de la raíz, en este caso, ¿no? Y todo esto se consolida entonces en base a esa restricción. Lo que está dentro de la raíz, que es x menos y al cuadrado, que yo lo llamo argumento, para que esta raíz y por ende este cociente tenga sentido y sea nuevamente un número real, debe ser mayor a 0. Si fuera una raíz, como ya lo vamos a hacer en el otro ejemplo, si la raíz no estuviera en el cociente, sino que la raíz estuviera en el numerador, entonces allí se dice que lo que está dentro de la raíz debe ser mayor o igual. Aquí, ¿por qué no pongo el igual? Porque además de ser una raíz, es un cociente. Entonces, si yo digo, lo que está dentro de la raíz también debe ser 0, pues no, me quedaría y sobre 0. Entonces, no puede ser 0. Y como está dentro de la raíz, siempre debe ser positivo. O sea que el dominio de esta función se restringe a esta propiedad matemática. ¿Y qué es esto? Miren, pilas, aquí no me va a decir y no puede dejar, ¿no? El dominio de la función es esto, ¿no? Esto va a representar algo o alguna curva o alguna región en el plano. Siempre los dominios de funciones de varias variables, y cuando es una función de dos variables, esto representa una región en el plano. ¿Pero qué tipo de región? Bueno, entonces, ¿qué se hace? De aquí, lo que vamos a hacer es despejar y en términos de x para luego poder graficar. Si despejamos y en términos de x, nos quedaría menos y cuadrado mayor a menos x. Y si multiplicamos por menos, la idea es que quede esto positivo, nos quedaría y cuadrado menor a x. Y si despejamos y de aquí, continuando por acá, nos quedaría y menor, miren pilas, ¿no? Como es una desigualdad, aplicaría, voy a hacer todo el proceso, y de aquí pues el álgebra también, raíz cuadrada a ambos lados. Pero resulta que la raíz cuadrada, ¿ya?, de una variable cuando hay desigualdad equivale a un valor absoluto de y menor a raíz de x. Entonces la cuestión no es como tan inmediata, ¿no? No es como tan simple. Una forma es despejar y. Ahora, como es una función de dos variables, yo de aquí hubiese podido despejar y o x. Miren la diferencia y la dificultad. Si yo despejo y, entonces yo tengo que tener en cuenta esta situación. ¿Ya? Valor absoluto de y menor a raíz cuadrada de x. Me daría por ese lado esta gráfica, que es una función en el plano. Ya la vamos a graficar. Pero, como aquí tengo la ventaja de poder despejar o bien y en términos de x o también x en términos de y. ¿Qué tal si hubiese despejado x en términos de y? Otra forma, entonces, es despejar x en términos de y. X, facilito aquí, este y cuadrado que está restando pasa al otro lado, suma, nos quedaría x mayor a y cuadrado. Y entonces, miren, es más fácil graficar esto de aquí que lo de acá. ¿Y esto qué representa? Esto representa una región, también representa una región en el plano. Lo de acá arriba también representa una región en el plano. Todo esto representa una región en el plano, ¿no? Solo que aquí despejamos y o podemos despejar x. Entonces, en vez de graficar esta de acá, que es un poco complicada porque tiene un valor absoluto, pues mejor grafico la de aquí, solo que x está en función de y. ¿Y cómo es la gráfica? Entonces, vamos. Aquí, por favor, como vamos a graficar una región y aparecen las variables x y y, no hay que graficar el espacio tridimensional, no. Por ahora, como vamos a graficar, es un dominio, sería el plano cartesiano.
Entonces, lo que hacemos es trazar el plano cartesiano y yo voy a trazar la función x o la región, primero la función x igual a y cuadrado. ¿Qué trazo primero? Miren que esta es una región, pero para poder trazar esa región voy a trazar su frontera que es x igual a y cuadrado. Recuerden que aquí está x, aquí está y, aquí está y, pero x está en función de y. X igual a y cuadrado es esta curva. Miren. Eso. Esta curva es x igual a y cuadrado, que es la misma curva, valor absoluto de y menor a raíz de x. Entonces es más fácil verla así. Ahora, grafiqué la frontera, pero entonces, mucho cuidado aquí, ¿qué significa este símbolo? X mayor a y cuadrado. Significa todo el conjunto de puntos donde x es más grande que y cuadrado. Es decir, sería todo lo que está dentro de esta parábola. Eso significa x mayor a y cuadrado. Porque verán, sería toda esta región. ¿Y qué sucede? Bueno, esto sigue, ¿no? Esto sigue creciendo y igual tomo todo lo que está dentro. Y además, como aquí está estrictamente mayor, no igual, entonces cuando está igual, la región quedaría así. Pero como no está al igual, me dice mayor, entonces significa que la curva no se la debe tomar, solamente la región dentro de la curva. Y por ende, para observar gráficamente esa situación de que no tomo la curva, se la traza punteada la curva. Entonces, ahí estoy diciendo que no estamos tomando la frontera, que es igual, sino todo lo que está por dentro. ¿Cuál puede ser un punto de esta región que satisface a esta condición? Pues miren el punto, este que está aquí. Por ejemplo, este punto está dentro de la región. ¿Qué coordenadas tiene este punto? Digamos que esto sea una unidad, esto 2. Este punto tiene coordenadas 2 en x, 0 en y. Este punto está dentro de esta región. Solamente lo escogí para que miraran que este punto pertenece a esta región y satisface esta ecuación, satisface esta de acá y satisface inclusive la de aquí, que es donde parte todo. ¿Por qué satisface? Porque miren, reemplace x por 2 y y por 0 y vamos a validar esta desigualdad. X vale 2, y vale 0. 0 al cuadrado 0, por lo tanto 2 mayor a 0. Cualquier punto que está en esta región satisface esta desigualdad. Entonces, esa es la diferencia con los dominios en una sola variable real. Acá los dominios son más complejos. O sea, los dominios van a ser regiones geométricas, ¿no? Hay cosas aquí a tener en cuenta. ¿Listo? Primero el aspecto algebraico, las condiciones que hay que tener en cuenta para generar la ecuación que me genera el dominio y la gráfica del dominio. Este es el dominio. ¿Ya? Entonces uno ya se imagina, bueno, si yo quisiera graficar esta función, el dominio se va a proyectar en el plano XY de esta forma. Entonces, pilas. Cuando ya generen la condición y quieran graficar la función, pueden despejar o bien y o bien x, pero pilas. Si x depende de y, recuerde que la curva está sobre el eje x, ¿no? Ahora, finalmente, ¿qué deben hacer? Entonces, me piden el dominio y el dominio lo debo yo escribir. Entonces, ¿cómo se escribe el dominio de esta función? De su f. Va a ser igual. Esta primera parte se va a repetir en todos los ejercicios. Es el conjunto de parejas o de puntos XY del plano de R2 tal que ¿qué? Puede escribir esta condición de aquí, estaría bien, o puede escribir esta de acá si lo quiere, o finalmente esta, que es la que estamos graficando. Tal que X es mayor a Y cuadrado. Ese es el dominio de la función y uno dice, bueno, ¿y quién es el dominio? ¿Quién es la gráfica? Pues esto. Entonces, estas dos cosas son las mismas, solo que esta representación es analítica y esta es geométrica. Mucho cuidado ahí con los dominios. Vamos a hacer otros 3 ejercicios más y
Continuamos, pues, ¿no? Bueno. Otro ejemplo, a ver. Vamos, esto pues se requiere también varios ejercicios, vamos a hacer más. Otro ejemplo, ve. Sea la función f de xy igual, tenemos otra que estaba por acá planteada. F de xy igual a raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Ah, bueno, ¿qué me faltaba acá? La gráfica. Miren que no hice la gráfica. Si quisiéramos hacer la gráfica a mano, uno siempre debe encontrar el dominio. Listo, encontraría el dominio por acá y tomaría algunos puntos de este dominio que son parejas y haría una especie de tabulación, pero eso es muy demorado. Lo otro sería encontrar máximos y mínimos y con eso es tener una idea de cómo va la gráfica. Pero eso lo vamos a aprender cuando precisamente entremos al tema de máximos y mínimos. Está mucho más adelante, ¿no? Entonces, como no tenemos todas las herramientas para poder graficar, pero sí puedo utilizar un software, entonces miren, voy a graficar esta función y se darán cuenta que el dominio es una especie, o se darán cuenta que la función está sobre algo o sobre una región de este estilo, parabólica. Entonces hagamos la gráfica de esto en GeoGebra, a ver si lo permite. Y si no, utilizamos Octave. Bueno, por aquí tenía esto, a ver si abro un documento. No quiero borrar esto, voy a abrir otro documento, a ver si me permite. Vale, voy a borrar esto. Entonces recuerden que siempre hay que girarlo un poco. Y vamos a graficar, a ver, en GeoGebra. Y igual, veamos si lo permite. Perdón, acá no es Y, no, es Z. Z igual a, lo voy a mirar desde acá, Y sobre raíz cuadrada, que es SQRT, de X menos Y cuadrado. Gráfico. Bueno, esa gráfica un poco rara allí. Y miren, ¿no? Mirándolo desde una perspectiva es como una hoja que está doblada, pero si la miramos desde arriba, miren lo que forma. ¿Ya? Recuerden que este rojo es el eje X, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Ya? Bien, recuerden que este que está aquí es el eje Y, este es el eje X. Lo que yo tracé acá no es toda la función, no es toda la función en el espacio, porque esto es difícil hacer la mano. Lo que grafiqué acá fue su dominio. Entonces, recuerden que el dominio, el eje X que está aquí en este sentido, el eje Y que están ambos perpendiculares, pues ya en el espacio cambian, ¿no? Este que está aquí en rojo es el X, este que está por acá es el Y. Entonces, si lo miro desde arriba, pues miren, es la parábola. Pero prácticamente la superficie es esta. Entonces, la voy a cortar, la voy a pegar. Ahí está la gráfica. Bueno, allí. Listo. Vamos con el B. Y ahora la graficamos también el B. Entonces ahí va para arriba.
el b de esta función. F de xy igual a raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Me dicen encontrar el dominio, graficar el dominio y también graficar la función. Entonces, ¿cómo encuentro el dominio de esta función? ¿Quién es de su f? Entonces, parto de su restricción. ¿Cuál es la restricción para esta función? Gerardo Muñoz. Sí, profe, dígame. Quiero generar el dominio de esta función, entonces debe haber alguna restricción. ¿Tiene alguna restricción o no esta función? Según yo, no, profe. ¿Seguro? Bueno, te ayudo allí. Lo mismo, aparece una raíz cuadrada, ¿no? Sí. Y entonces si en una función aparece una raíz cuadrada, ellas de por sí van a tener restricciones. Profe, o ¿Y sea, cuál es la ¿todas restricción? las raíces tienen restricciones? ¿Cómo? ¿Todas las raíces van a tener restricciones? Todas las raíces pares, las Pares. cuadradas y Ah, ya, las de ya. índice par, ¿no? Listo. Y acá lo más común va a ser raíz cuadrada. Como es una raíz cuadrada, sí tiene restricción. Lo que está aquí dentro no debe ser negativo. Es decir, para que esta función, al reemplazar x y y, me dé un número real, lo que está aquí dentro, al operar, me debe dar siempre un número positivo. Eso significa que lo que está dentro de la raíz cuadrada, que es 1 menos x cuadrado, menos y cuadrado, siempre debe ser mayor o igual a 0. Noten que aquí sí utilizo el mayor. Acá también había una raíz. Y utilicé la misma restricción, pero no le puse el igual. ¿Por qué? Porque estaba en el denominador la raíz. Si está en el denominador, no debo ponerle igual. Pero como acá no hay denominador, hay solamente numerador, entonces aquí se va. Esto que está aquí dentro puede ser 0 o un número positivo. ¿Qué hago luego? En este caso, miren, como x cuadrado, como x y y están elevadas al cuadrado, no debe despejar y, ni x. Cuando las dos variables están elevadas a una potencia distinta de 1, no despeje las dos. No despeje una de las dos, perdón. Sino que debe hacer, tratar de pasar esto que está aquí negativo al otro lado positivo, es decir, aplique álgebra de tal manera que estas dos variables queden positivas. Y entonces miren lo que vamos a hacer. Y además me estoy dando cuenta que esto va a ser una sección cónica. No una sección cuádrica, no, sino una cónica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este 1 que está aquí sumando pasa al otro lado a restar. Y pues quito el signo negativo multiplicando por menos 1 a ambos lados, por ende, esto queda positivo. Y cambia la desigualdad a menor o igual, y el menos 1 queda positivo. ¿Por qué no despejé x y por qué no despejé y? No es necesario para poder mirar qué tipo de curva es y qué tipo de región es. Esto que está aquí representa matemáticamente y geométricamente a una circunferencia de radio 1. Y como está la desigualdad menor o igual, significa que estoy tomando todo lo que está por dentro de la circunferencia. Geométricamente, ¿quién es esto? Vamos a graficarlo ahorita. Vamos a graficar x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 1. Esto representa a el interior y la frontera de una circunferencia de radio 1. Por ende, su gráfica queda así. Vamos a coger una unidad para el 1, menos 1,
esto es X, esto es Y, lo estoy graficando en el plano, y cojamos aquí el compás, a ver. Bueno, sí. Bueno, no quedó muy... A ver si allí. Ayer. Ahí está donde nos dé. De esta vaina. Bueno, ahí como nos dé. Quitemos esto. Entonces, suponemos que aquí está la unidad. Aquí no coincide, pero bueno. Entonces, por aquí está 1, 1, menos 1 y por acá menos 1. Eso representa la circunferencia y como aparece este símbolo de desigualdad, entonces me quiere decir que debo tomar todo lo que está dentro. Y esta es la región. Este es el dominio gráficamente. Así, entonces, el dominio de la función son todas las parejas x, y de R2. Recuerde que esta primera parte siempre va a ir tal que escribimos esto de arriba. Todos estos puntos pertenecen a lo que está dentro de la circunferencia o a su contorno. Y miren, comprobemos que sí. Entonces, por ejemplo, el punto que está dentro de esta circunferencia, el punto más sencillo, el punto 0,0. 0,0 pertenece al dominio de la función y cumple con esta desigualdad. ¿Por qué? Porque si x, y es igual a 0,0, entonces, si yo elevo al cuadrado los dos y los sumo, su resultado es 0 y 0 es más pequeño que 1. Este punto que está en la circunferencia también sirve 0,1, también sirve 0,1. 1,0, perdón, 1 en x, 0 en y. ¿Por qué? Porque si yo lo elevo al cuadrado y lo sumo con 0 al cuadrado, esto me da 1, y 1 es menor o igual a 1, cumple. Entonces, cualquier punto que está aquí dentro, inclusive en la frontera, hace parte del dominio de la función. Y si usted coge un punto de estos, inclusive este de aquí y el de acá, y lo evalúa en la función, le va a dar un número real, no le va a dar aquí algo negativo. Pero si usted toma un punto que está por acá afuera, por ejemplo este, no digamos el punto uno que esté por acá afuera, el punto, uno facilito, este de aquí, el punto 2,0. Este punto no está dentro de la circunferencia. Aquí significa que x vale 2 y y vale 0. Si usted se viene acá y lo reemplaza, le va a dar 1 menos 2 al cuadrado menos 0 al cuadrado. Y entonces le va a quedar 1 menos 4. Y 1 menos 4 es menos 3 y le va a dar raíz de menos 3. Y entonces nos va a dar una raíz compleja y eso no existe. Por ende, todos esos números que quedan por fuera de la circunferencia no satisfacen a esta condición. ¿Cuáles satisfacen? Los que están dentro. Y por ende, ese es el dominio de la función, esto de aquí, ¿no? Entonces, pilas con esa situación para definir los dominios. Ahora la gráfica. Bueno, esta gráfica yo lo podría hacer a mano. También lo podría hacer en GeoGebra, no hay problema. Si yo lo quiero hacer a mano, podría aplicar este método. Uy, aquí se metió una hojita. Espera un momentico. Eliminemos esta hoja. Volvemos acá. Entonces, si uno quisiera hacer en GeoGebra, pues fácil, pero también lo puedo hacer a mano, porque es más sencilla que la otra. Entonces, miren en GeoGebra, ¿qué sería? Borremos esta de aquí. Vamos un poco aquí. Listo.
Entonces en GeoGebra sería z igual a SQRT de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Y al cuadrado. Miren qué es lo que da la parte superior de una esta es de una esfera, la parte superior de una esfera. Y pueden mirar que si lo miro desde arriba, pues lo que se forma en el plano es la circunferencia de radio 1, ¿no? Entonces, esa es su gráfica. Desde GeoGebra. Ahora, ¿cómo podría hacerlo yo a mano? Pues más fácil, no necesito. Eso sería ya en 3D. Si yo lo quiero hacer, proceso manual, entonces partimos de esta situación. F de XY es igual a esto. A F de XY lo llamo Z. Raíz cuadrada de 1 menos X cuadrado menos Y cuadrado. Y entonces para saber qué es la mitad de una elipse, de una esfera, ¿qué hago? Elevo al cuadrado y elimino de este lado la raíz. Y paso esto que está aquí restando al otro lado. Paso todas las variables a un solo lado. Aquí ya está Z, falta pasar X cuadrado y Y cuadrado. Entonces nos quedaría, esta la dejamos de última, menos X cuadrado pasa al otro lado, X cuadrado menos Y cuadrado pasa como más Y cuadrado y Z cuadrado queda allí, igual a 1. Y entonces esto es la ecuación general de una esfera de radio 1 y centro en 0, 0, 0. Entonces el centro está en 0, 0, 0, como podemos mirar en la gráfica. Y toda esta como tal representaría a toda la esfera, pero como me doy cuenta que lo que debo graficar es esto, y es una raíz positiva, entonces lo que se grafica es la parte superior de la esfera. Esto es como para darme cuenta de dónde surge esta raíz. Esta raíz, si yo me devolviera, surge precisamente de la ecuación de la esfera. Entonces, si nos devolvemos acá y luego acá, lo que tenemos es la parte superior, ¿no? Yo lo expliqué al principio, miren, entonces es como devolverse para mirar qué tipo de superficie es. Pero igual tenemos el recurso de GeoGebra para mirar qué tipo de gráfica es. Así quedaría entonces este puntico, ¿no? ¿Quién es el dominio? Pilas aquí. Este es el dominio. Así lo debe escribir, así lo debe representar y así sería la superficie. ¿Preguntas? Un tercer ejemplo. Vamos con otro. A ver esto. F de XY igual a arcoseno de X más Y. Bueno, es una función de dos variables. Y Z depende de XY, pero la estructura es un arcoseno. ¿Quién es el dominio de esta función? Primero uno se pregunta, bueno, esta función, ¿para qué valores de X y Y tienen sentido, no? ¿Quién es el dominio? ¿Y quién es entonces su restricción? A ver, siempre debemos enfocarnos en las funciones de una sola variable. ¿Qué restricción tenía la función arcoseno de X? Entonces hay que recordar por acá cómo era Y igual a arcoseno de X. ¿Cuándo el arcoseno tiene sentido? Cuando esta función existe, cuando X está entre K y K. ¿Quién me dice? A ver.
Y eso lo miré con ustedes, ¿no? En cálculo diferencial. ¿El arcoseno se puede calcular para cualquier número real? ¿O el argumento que es x para que esto exista, entre qué y qué debe estar el arcoseno? ¿Alguien se acuerda? Bueno, si no se acuerdan. Profe, pues primero tendría que, el primer paso sería que tiene que pasar por 0. No tanto así. Hay que recordar la función y igual al arcoseno de x, y esto lo tienen en el cuaderno de cálculo diferencial, en lo que expliqué allí. La función arcoseno de x existe siempre y cuando x esté entre menos 1 y 1. ¿Listo? Entre menos 1 y 1. Si usted quiere calcular arcoseno de 2, por ejemplo, en su calculadora, no le va a dar, ¿no? Y lo pueden verificar. Eso no existe, da error, ¿no? Si usted calcula arcoseno de 3, tampoco, arcoseno de menos 2, tampoco. Pero si genera arcoseno de 1, ahí se le va a dar bimedios. Si le da arcoseno de 0, ahí se le va a dar 0, bueno. Entonces, no se vayan a olvidar, la función arcoseno y también arcocos existen siempre para menos 1 y 1. ¿Ya? Esa es la restricción allí. Entonces, uno, como estamos trabajando acá en funciones de varias variables, tiene que remitirse a las funciones de una sola variable. Ahora, ¿qué me está diciendo? Que lo que está aquí dentro del arcoseno siempre debe ser un valor entre menos 1 y 1. Por ende, por lo tanto, esta función existe, y es una función de varias variables, yo sé de 2 variables. La función existe, sí, y voy a aplicar esta condición, pero lo que está dentro del arcoseno. Si menos 1 es menor o igual a lo que está dentro del arcoseno, que en este caso es x más y menor o igual a 1. Esa es la condición. Y de aquí, pues, necesito ver la gráfica para luego consolidar el dominio. Bueno, aquí hay 2 variables y doble desigualdad. Recuerden que una doble desigualdad se divide en 2 subdesigualdades. Entonces, la primera, que es con la parte izquierda de la desigualdad, me quedaría menos 1, menor o igual a x más y la otra con la parte derecha de la desigualdad. Puesto que cada una va a representar una región y luego las debo intersecar. ¿De aquí qué hago? Voy a despejar y en términos de x y de acá también voy a despejar y en términos de x. Este x que está restando pasa al otro lado, que está sumando pasa al otro lado a restar. Y este x que está sumando también pasa al otro lado a restar. Entonces aquí ya está y en términos de x, ¿ya? Y aquí simplemente reacomodo. Decir que menos 1 menos x es menor o igual a y es lo mismo que decir que y es mayor o igual a menos 1 menos x. Estas que representan en el plano, representan líneas rectas. Entonces, ¿qué hago? Trabajar sobre el igual. Voy a graficar en el plano la recta y igual a menos 1 menos x y la recta y igual a 1 menos x. Lo que voy a hacer ahorita es graficar ya todo este dominio, pero en base a esta línea recta y a esta de acá. Entonces, trazo el plano de este lado. A ver si me alcanza. Y voy a trazar primero, no la desigualdad como tal, sino que para efectos de gráfica, voy a trazar la recta y igual a menos 1 menos x. Para trazar una línea recta rápido, ya saben que el término independiente aquí es menos 1. Si quiere, para mirarlo mejor, ubique x de primero y
menos 1 de segundo, o sea, punto de corte con el eje Y, menos 1. Entonces esta pasa por acá. Punto de corte con el eje X, llame Y0 y despeje X. Entonces acá X corta también en menos 1, por acá. Y entonces esta recta está dada por estos dos puntos. Y los voy a juntar aquí, que sería esta. Bueno, ahí va. Esa es la recta Y igual a menos X menos 1. Algo sencillo. Y ahora, como ya grafiqué su frontera, ya grafiqué el igual, ahora voy a tener a graficar el símbolo mayor. ¿Qué significa que sea Y mayor o igual a menos 1 menos X? Es una región y entonces corresponde a todos estos puntos que están por arriba de la región. A toda esa región. Entonces, realmente esto que está aquí está representado por esta región. Ahora vamos con la otra. Para esta del lado derecho, voy a graficar su frontera, que es Y igual a 1 menos X. O si quiere, Y igual a menos X más 1. Vuelve y juega punto de corte con el eje Y en más 1. Entonces la otra corta por aquí, en Y en más 1. Y en X, llame Y0 y despeje X, corta en X en 1. Y pasa por estos dos puntos, tracémosla con color azul. Y entonces la recta sería esta. Listo. Sigue para acá y sigue. Pero me dice, ahora sí, ya tengo la frontera, pero me dice menor o igual. Por lo tanto, todos los puntos menores o iguales a esta recta quedan por acá abajo. Y ahora tengo en cuenta la intersección. Intersección. ¿Y quién es la intersección? Pues todo lo que está aquí dentro. Luego, la región buscada es esta. Esta de aquí. Y lo demás que hago, lo borro. ¿Ya? O bueno, o recalco aquí, ¿no? Que es esta la que me interesa. Me sirve lo que está dentro de las dos rectas. Ese es el dominio. Entonces aquí pues ya se supone que no debo tomar lo verde o lo azul, sino las dos en común. ¿Cuál es la región o cuál es el dominio de esta función? Todo lo que está entre estas dos líneas rectas. Y ya puedo escribir el dominio, ya tengo la gráfica, recuerde que aquí es X y acá es Y. Y entonces el dominio de la función, vuelve y juega, son todos los puntos X, Y que pertenecen a R2 tal que, y puedo escribir este de aquí. Menos 1 es menor o igual a X más Y, menor o igual a 1, o escribir estas dos unidas con este símbolo de intersección. Entonces, como quiera, pero puede dejar esta. Pero ya sabemos quién es la gráfica. Ahora, hacer la gráfica a mano de esta función sí es complicado, ¿no? Pero ya tenemos una idea de cuál será su dominio. Veamos en GeoGebra cómo va. Espero que GeoGebra la grafique. Si no, pero ya vemos qué hacemos. Grafiquemos Z igual a ARC. Parece que sí. Seno. A ver, de X más Y. Enter. Uy, sí la graficó. Miren, sería esto, ¿no? Como bien raro. Es como una hoja de papel que está ahí como doblada, pero si la miramos desde arriba, esa región queda entre dos líneas rectas. La primera recta es esta de acá y la de acá, solo que aquí está como girado, ¿no? Aquí está como girado. Recuerden que el verde es el eje Y y el X es el rojo es el eje X, ¿no? Pero si uno mira desde arriba, mira que hay una región que queda entre dos líneas rectas. Y acá, pues mirándolo ya en el plano, ¿no? Cualquiera, pero profe puede decir, pero las líneas rectas quedan de esta forma. Pero recuerde que acá en el plano
el eje Y es este verde y el eje X el rojo, ¿no? Mientras que acá, en el plano usual, Y queda hacia arriba y X queda horizontal, ¿no? Y vertical. Entonces, por eso es que la perspectiva del plano acá gira, ¿no? Pero miren, es el mismo dominio. Pero ¿quién es la función? Pues esto, como una hoja de papel. Ahí queda. Entonces la vamos a copiar. Dejémosla allí. Un espacio por acá, ¿vale? Ahora muele un campito para ubicar. Listo, ahí está. Bueno. Así quedaría esa función. 3 ejemplos. Preguntas, dudas, chicos. ¿Mm? Sin dudas, profe. Ok, bueno. Ya depende de la función que yo les ubique, ¿no? Pues habrá algunas que sea un poco más elaborado el proceso y otras, pues, ya. ¿Qué función puede ser la más difícil para graficar y para despejar? No, pues decirte qué función, sí, ahí sí. Eso depende de las combinaciones. Cada una tiene su respectiva forma, ¿no? Entonces, pues igual, yo pondré algunas como ejercicios ya para la segunda guía, y entonces ahí ya, si algunas son más difíciles, pues me tienen que preguntar, ¿no? Yo les ayudaré ahí y les indicaré, pues, cuál camino de solución escoger. Ah, ya. O sea Eso que ya la depende de la estructura, no te puedo decir, varias fórmulas o formas. no, sí, o sea, uno puede formular Ajá. cualquier combinación de funciones y puede aparecer cualquier restricción, raíces, inversas trigonométricas, las mismas trigonométricas, bueno, puede aparecer cualquier estructura. ¿Listo? Listo. Entonces, pues tener muy presentes las funciones en una sola variable porque se trabaja en base a ellas, las inversas trigonométricas, las trigonométricas, las raíces cuadradas, las racionales, bueno, esas son como las más comunes por acá. Pero uno puede combinar y tal vez hacer que esto sea un poquito más complejo, pero tampoco imposible, ¿no? Entonces ya en la guía que yo les entregue, pues ahí les ayudaré también a analizar este tipo de dominios. Pero pilas que las funciones, muchas de las funciones se pueden graficar en GeoGebra y también sirven para soporte de lo que estamos haciendo. Listo. Vamos a ver. A continuar. ¿Qué más les iba a mencionar por acá? Bueno. En lo que sigue, pues vamos a trabajar sobre funciones. Y entonces vamos a derivar funciones, vamos a integrar funciones de este estilo, ¿no? Y pues obviamente también límites. Ya he definido lo que es una función, calculado el dominio y realizado algunas gráficas en GeoGebra. Vamos a analizar esta parte que es sobre una introducción a lo que son límites de funciones en 2 variables, ¿no? Entonces, introducción a límites de funciones en R2, en R3, perdón.
Este tema de límites es un poco extenso, pero no lo vamos a tratar como con todas las características, ¿no? Ah, acá me falta mencionar algunas cosas, ¿cierto? Me estaba pasando antes de esto, qué pena. Se me estaba pasando lo que son curvas de nivel. Esto es muy importante. Antes de límites, después de haber definido lo de funciones y dominios, vamos a definir lo que es curvas de nivel. Curvas de nivel. Que también es una estrategia para poder graficar funciones. ¿Qué nos dice el tema de curvas de nivel? La intersección del plano horizontal de altura K, es decir, cuando Z toma valores fijos, que van a ser números, con la superficie Z igual a F de XY, se llama curva de contorno de altura K. Por ahora se llama curva de contorno de altura K. La proyección de esta curva de contorno sobre el plano horizontal de coordenadas sobre el plano horizontal XY, ¿listo? Ya sabemos que es el plano XY. Se llama curva de nivel de altura K. Y verán que esto no es complicado, ¿no? De la función f. Entonces, ¿qué es una curva de nivel? En términos matemáticos, es f de xy igual a un valor fijo k. Esto que está aquí en palabras, en términos geométricos, sería esta situación. Vamos a hacer por aquí. Tracemos el espacio. ¿Y qué sucede? Bueno, voy a aquí a trazar una superficie un poco sencilla. Digamos que esta es una superficie. Por aquí, a ver. Y por acá. Entonces, esta es la superficie por la cual estoy trabajando. Representa una función z igual a f de xy. Tomo esta superficie por facilidad. Cuando z es un valor fijo, k, digamos que z lo reemplazo por un k1. Digamos que k queda aquí a esta altura. Y entonces k va a ser igual a f de xy. Es decir, que a z lo estoy reemplazando por un valor fijo. Lo que se genera gráficamente es una curva de contorno, que sería estica.
Y esta curva no es más que la intersección de un plano que está aquí invisible, de altura acá, sobre esta superficie. Es como si el plano cortara una partecita de la superficie y lo que contiene ese plano es esta curva de contorno. Y si esta curva de contorno se proyecta por acá, entonces lo que nos va a dar en el plano proyectado es la misma curva, ¿ya? Y a esta se la llama curva de nivel, nada más. Entonces, por cada valor fijo de z, si z es más grande, pues va a dar otra curva de nivel por acá y se va a proyectar aquí más pequeñita. Si k es un poco más pequeño, entonces la curva de nivel va a ser por aquí y se va a proyectar por acá y va a ser más grande la primera que construí. Entonces, ¿qué pasa? Las curvas de nivel, ¿no? Son como un mapeo, o el conjunto, mejor, de curvas de nivel cuando yo reemplazo a z por k1, por k2 o por varios valores fijos, ¿no? Entonces, cuando z es igual a varios valores fijos, k1, un k2, k3, que son números fijos, listos, reales, pueden ser positivos, incluso también pueden ser negativos, lo que se genera son un conjunto de curvas de nivel las cuales son un mapeo de la superficie. Un mapeo de la superficie, pero ¿en dónde? En el plano. O sea, las curvas de nivel me están diciendo también, sin necesidad de mirar cómo es la superficie, cómo se comporta la superficie, cómo crece, si su crecimiento es rápido, si es lento, ¿no? Eso también me dice una curva de nivel. Si, por ejemplo, yo le doy valores a z, 1, 2, 3, y las curvas de nivel, de pronto entre una y otra hay mayor distancia, o acá entre una y otra hay menor distancia, significa, y conservando los valores, digamos que tengo dos superficies, y acá reemplacé a z por 1 y 2 y me dio estas dos curvas, y acá reemplacé a z por 1 y 2 y me dio estas curvas que están más cercanas. Entonces, las curvas de nivel me dicen la rapidez de crecimiento de la superficie. En este caso, tiene un crecimiento más lento, en este caso tiene un crecimiento más rápido. Para eso me sirven las curvas de nivel, que se llaman también curvas, se llama también mapeo de la superficie. Entonces vamos a hacer un ejercicio de este estilo. Ejemplo. Hallar. Vamos a representar la función f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado y hallar tres curvas de nivel. Tres curvas de nivel. Cuando z es igual a 1, cuando z es igual a 4 y cuando z es igual a 9. Entonces he tomado esos tres valores, ¿no? Estos representan el valor k fijo. Entonces veamos esas cositas. Bueno, uno se preguntaría primero, ¿no? ¿Cuál es el dominio de esta función? Si quisiéramos responder esa pregunta adicional, ¿quién me dice cuál es el dominio de la función? ¿Quién es de su f? ¿Cuál será el dominio de esta función? ¿Qué me diría
Juan David Guerrero. ¿Aló? ¿Me escucha, profe? Sí, te escucho. ¿Cuál sería el dominio de esa función? Pues de acuerdo, o sea, como lo hicimos el ejercicio anterior, pues sería x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 1. Pero el ejercicio anterior, la función, en este tenía un arcoseno, en este tenía una raíz, y en este también una raíz y un cociente. Acá la función viene así, mira. Entonces, ¿qué? ¿Será que tiene restricciones o no? No, eso no tiene ninguna restricción. No, esa no tiene ninguna restricción, profe. Exacto, no tiene ninguna restricción. Recuerden que esta función es una función polinómica. ¿Y por qué es polinómica? Porque x tiene una potencia, y tiene una potencia, y por lo tanto toda función polinómica existe para cualquier valor de x y y, no hay restricción. Luego, toda función polinómica, sea 2, 3, 4, 5, 6, 7, el exponente, tiene como dominio todo R2. Aquí pilas que no van a salir con dominio R, ¿no? No. Aquí el dominio va a ser R2, o sea, todo el plano, ¿no? Todas las parejas X y Y, lo puedes escribir así también, del plano. Así como R2, o un poquito más analítico, lo puedes escribir de esta forma. ¿Por qué? Porque no tiene restricciones. Usted X y Y lo puede reemplazar por el número que quiera, y F siempre va a ser otro número real. ¿Listo? Bueno, esta función está, la pueden observar, es una sección cuádrica, ¿no? Que está por acá en el libro. Y resulta ser un paraboloide elíptico, donde A y B valen 1, solo es eso, ¿no? Entonces, esta es la función, es un paraboloide. Este no es elíptico, ese es un paraboloide circular. Puesto que aquí X no está dividido entre nada, ni Y tampoco. Dice que es un paraboloide circular. Si ustedes quisieran graficar el dominio de esta función de pronto, cuando les dé R2, no, si quisieran graficar el dominio, pues miren que el dominio no es una curva, no es nada, no es una región, sí, pero sí se puede graficar el dominio, solo que el dominio queda así, o sea, trazan el plano XY y simplemente rayan todo. Significa que el dominio es todo el plano, ¿no? No hay una región acotada, no hay una curva, no hay nada, es solo rayar el plano. Bueno, entonces, ¿cómo es la función? Pueden utilizar también GeoGebra o si no, remitirse al libro acá y ya sabemos que es una superficie de ese estilo, ¿no? Es igual la hago por acá. Una especie de, lo que hago es trazar una parábola por aquí y luego hacer esto, si lo quisiera hacer a mano, como una tacita. Ese es el paraboloide circular, ¿no? Y esto sigue, pues esto sigue creciendo, ¿no? No van a decir que el dominio entonces es una circunferencia, no, porque esto sigue creciendo, no sabemos cuándo para, ¿no? Pero esa es una parte de la gráfica, ¿ya? Ahora, ¿quiénes son las curvas de nivel? Que son las que me interesan. Voy a generar 3 curvas de nivel cuando z vale 1, cuando z vale 4 y cuando z vale 9. Realmente es fácil. Entonces, ¿qué se hace? Curvas de nivel. Z igual a 1. ¿Qué significa? Reemplazo z. Recuerden que f de x y es z. Entonces, reemplazo z por 1. Me queda 1 igual a x cuadrado más y cuadrado. Y esto es como tener x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Esto qué curva es? Es una circunferencia de radio 1. Listo. Ahora grafico esta circunferencia en el plano. Vamos con z
igual a 4. Entonces, si yo reemplazo en esta función, me queda 4 igual a x cuadrado más y cuadrado. Si reacomodo esto, pues ya sé que es una circunferencia otra vez. Circunferencia de radio, raíz cuadrada de 4, o sea, de radio 2. Centradas ambas en 0, 0. Y finalmente, si z es igual a 9, entonces me queda... Este como que no es tan necesario porque ya sabemos que z se reemplaza por el valor, ¿no? Y si acomodamos esto en orden, quedaría x cuadrado más y cuadrado igual a 9. Vuelve a ser una circunferencia de radio, raíz cuadrada de 9, pues de radio 3, ambas, o perdón, las tres, centradas en 0, 0. Y entonces voy a graficar las tres curvas de nivel. Miren cómo se grafica. Las curvas de nivel también se van a graficar en el plano XY. Vuelvo y trazo el plano. Y primero circunferencia de radio 1, luego circunferencia de radio 2 y luego circunferencia de radio 3. Entonces hacemos esto. Radio 1, radio 2, radio 3. No sé si me alcance. A ver, hagamos esto un poquito más pequeño. 1, 2 y 3. Menos 1, menos 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces la primera va a quedar algo así. Ahí ya pulso un poco la otra. Así, y la última pues vendría a ser de este estilo. Uy, bueno, ahí me entiende porque pero aquí con este lápiz táctil. La última sí creo que la puedo trazar con este compás. Para que no quede tan feo esto. Ahí sí queda un poco mejor. Y estas son las famosas curvas de nivel, ¿no? Esta es la curva de nivel z igual a 1. La curva de nivel z igual a, ¿qué? A 4 y z igual a 9. Más grande. Cada función tiene su respectiva curva de nivel, ¿no? Ahorita no estoy comparando con otra función, simplemente estoy generando las tres curvas de nivel de esta función que es un paraboloide circular. Bueno. Entonces, ustedes van a trazar las curvas de nivel como otro ejemplo. Bueno, casi todo, ¿no? Como otro ejemplo. Representar la función, a ver qué les da. F de XY igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y lo mismo que pregunté acá, hallar tres curvas de nivel también. Cuando z valga 1, o mismo ver, cuando z valga 4 y cuando z valga 9. Listo. Hagan eso. Hagan eso, por favor. Y ahorita analicemos.
Ahorita pregunto sobre el dominio, la gráfica. Profe, Cuéntame. esa tiene restricción porque es que con negativos al ser al cuadrado no tendría ninguna. Tiene restricción. Supuestamente al ser raíz cuadrada va a tener una restricción, pero ¿qué pasa? Como tanto x como y se elevan al cuadrado, nunca va a ser negativa. Es decir, que x puede ser cualquier número real y y también. Entonces, pilas, ¿no? Que son algunas funciones particulares que parece que sí tuviesen restricción, pero a la hora de la verdad, como el argumento se eleva al cuadrado, pues no. Entonces, empezando por allí, ¿quién sería el dominio? Todo R2. Todo Todos los R2. números reales. No me vayan a contestar todos los reales, ¿no? Todos los reales elevados a la 2, profe. Todo R2 se dice, ¿no? Todos los reales, ni todos los reales elevados a la 2, no, todo R2. Este es un producto cartesiano R cruz R, ¿no? Se dice R2, todo R2. O si quieren, todo el plano, todas las parejas X, Y del plano. O todo el plano, es otra forma de decirlo. ¿Por qué? A pesar de que hay una raíz cuadrada, esto nunca va a ser negativo. O sea, X puede ser cualquier número, Y también. Y si yo quisiera graficar esto, se puede, ¿no? Aunque es algo, pues, uy, aquí pequeñito, pues sabemos que esto representa el plano. Esto es X, esto es Y, y entonces simplemente lo que hacemos es rayar todo esto. Todo R2, si quisiera graficarlo. Si no, no es necesario. Bueno, ¿cómo es la función? ¿Qué tipo de curva o será alguna de estas de acá? ¿Qué dicen? ¿Qué dirían? ¿Será que es alguna de estas o no? A simple vista no, ¿no? No está acá. Pues uno puede responder no. Pero resulta ser la parte superior de este cono elíptico. ¿Por qué? Porque usted de aquí puede despejar este que está negativo, pasa al otro lado positivo y luego, bueno, pasa el c cuadrado a multiplicar y luego le aplica raíz cuadrada a todo lo de acá. Es decir, esta superficie realmente es un cono elíptico. Y miren cómo saber que es un cono elíptico, ¿no? Yo reemplazo z, f de x y por z, y la idea es como devolverme a las secciones cuádricas. Elevo el cuadrado, se va a la raíz, y luego paso todo a un solo lado. Entonces me va a quedar así. Primero, bueno, aquí dejemos z cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado igual a 0. O sea, para saber qué tipo de... Yo ya sé que aquí estoy tomando lo positivo, o sea, estoy tomando la parte superior. Pero si yo quiero saber qué superficie cuádrica es, aquí sí se puede, elevo todo el cuadrado, hasta llegar como a la forma estándar. Y busco en estas aquellas en las cuales uno es positivo y las otras son negativas. Que sería, realmente es esta de aquí, ¿ya? A ver, por acá. La que está igualada a 0, ¿no? Bueno, es esta, es la única que está igualada a 0, las demás no, ninguna está igualada a 0. Es la única que está igualada a 0
y en donde, miren lo que yo que hice acá, ¿no? Pasé esto al lado derecho y por eso me quedaron las dos negativas, pero también esto es equivalente a pasar esto de aquí al lado izquierdo. Y si paso al lado izquierdo, o si multiplico por -1, me va a quedar x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado igual a 0. ¿Listo? Yo puedo hacer ese proceso, o sea, pasar este a restar al otro lado, ¿no? O sea, daría esto. Yo, ¿qué fue lo que hice? Pasé esto a restar al lado izquierdo, entonces me generó esta ecuación, pero si usted se va, como que no la encuentra. ¿Y qué tal entonces mejor si paso este z cuadrado al lado derecho a restar? ¿Qué es esto? Entonces ahí sí ya, ahí entonces ya se parece a lo de acá. Miren, x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado igual a 0. Solo que en este caso, a, b y c vale 1. Todo esto representa un cono elíptico. Y por ende, esta también representa la parte superior de un cono elíptico. Y lo puede hacer en GeoGebra. Estas dos se pueden hacer en GeoGebra. ¿Ya? No lo hice, ustedes lo van a hacer. Pues simplemente z igual y les va a dar, pues miren lo que nos va a dar de una vez. Hagamos acá. Cerramos esta de aquí. Y le ponemos z igual a SQRT de x cuadrado más y cuadrado. Y miren, ahí está. Es un conito. Solo que acá lo representa así, pero esto se sigue, ¿no? Esto sí yo lo... Miren. Es un cono. Es la parte superior de un cono elíptico. Porque esto de acá abajo representa todo el cono, ¿no? Que está en el libro. Y eso no nos interesa. O bien la parte superior o bien la parte inferior. Y necesito las curvas de nivel. Bueno, hagamos la gráfica por acá, de paso. Pasé la gráfica a mano, pues un esbozo muy sencillo. ¿Y qué hace uno, no? Simplemente aquí, en donde quiera, en una altura donde quiera, prácticamente hace esto como una especie de circunferencia y luego une esto con una línea así y acá. Y listo. Así se representa esta curva, un cono, ¿ya? Y ahora necesito las curvas de nivel para z igual a 1, z igual a 4 y z igual a 9. Entonces, curvas de nivel. Y para z igual a 1, entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos en la función f de xy por 1, quedándonos 1 igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado. La idea es quitar esa raíz elevando al cuadrado a ambos lados y nos quedaría 1 igual a x cuadrado, de donde x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Vuelve y juega una circunferencia de radio 1. Z igual a 2, perdón, z igual a 4, nos queda 4 igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado, entonces nos quedaría 16 igual a x cuadrado más y cuadrado. El objetivo es quitar la raíz elevando al cuadrado a ambos lados, quedándonos otra vez una circunferencia de radio 4. Y z igual a 9, Profe, entonces nos queda, ¿sí? ¿la circunferencia sería de radio 4 o de radio 16? No, recuerden que esto se eleva al cuadrado, ¿no? R al cuadrado, 4 al cuadrado, radio 4, radio 1. O sea, en todos los casos que el z represente un círculo, siempre el radio va a ser z. Sí, claro, siempre el radio va a ser la raíz cuadrada de lo que está acá. Por eso en el anterior, miren que nos quedaba 4, entonces aquí circunferencia de radio 2, no digo 4, ¿no? Y acá igual a 9, circunferencia de radio 3, ¿no? Siempre va a ser
la raíz cuadrada del número que quede acá. Circunferencia, las tres entradas en 0, 0 de radio, 3. Y bueno, aquí bajo las curvas de nivel. Entonces, la primera es de radio 1, 1 por acá, Profe, en el 1, 9 también 1. multiplicaba lado y lado. En el O 9, sea, lado elevaba y no al te entiendo cuadrado a cómo. ambos lados. ¿Aquí? O sea, z vale 9, reemplazo por 9. Ah, perdón, aquí me equivoqué. Aquí es 81. Sí. Aquí ve, aquí me equivoqué. Aquí es 9 al cuadrado, 81, ¿no? Claro, porque elevo al cuadrado, 4 al cuadrado, 16, aquí 9 al cuadrado, 81 y lo reacomodo. Circunferencia de radio 9 es esta, ¿no? Ahí me equivoqué, ahí corrijo. Entonces, radio 1, 2, 3, radio 4, miren la otra radio 4. Y 4 para acá, no me va a alcanzar la otra. Y la otra, 9. Bueno, esa no la voy a graficar, pero ya se dan una idea de que queda una circunferencia bien grande. Radio 1, pues es esta. Radio 4, y miren ese salto, ¿no? 2, 3, 4. 2, 3, 4. Esta sí lo voy a hacer con la brújula. Por allí. Y radio 9, pues ya no me alcanzaría aquí. Entonces, y miren lo que sucede, ¿no? Si yo comparara estas curvas de nivel, me falta la de 9, ustedes ya saben cómo quedarían. Pero miren que estoy tomando los mismos valores z que tomé para la anterior, ¿no? 1, 4 y 9. En esta las curvas de nivel pues quedan muy cercanas, o sea que el crecimiento en esta es más rápido porque están casi juntas, no están muy alejadas las curvas, mientras que el crecimiento en esta es más lento, ¿ya? De cuando z vale 1 a z vale 4, entonces miren todo lo que hay, ¿no? Hay mayor distancia. Entonces significa que aquí el crecimiento es supremamente más lento. Es una idea, ¿no? Si comparara esta con la de acá, puede notar que hay mayor abertura, significa que el crecimiento es más lento y acá el crecimiento es más rápido entre una y otra. Esa es una de las aplicaciones de esto, ¿no? De las curvas de nivel. Y queda como tareita este último ejemplo. Tarea, pues, ¿no? Representar la función, hacer lo mismo, ¿no? Y calcular las curvas de nivel. Vamos a hacer lo mismo. Cuando z vale 1, cuando z vale 4 y cuando z vale 9. Listo. Entonces me hacen eso. Como tarea yo reviso el próximo. Uy, madre. De hoy en 15 15 días, sería, ¿no? ¿no, profe? Sí, señores, de hoy en 15. Tienen esta semanita para descansar. De todas maneras, yo acá voy a dejar habilitado, está habilitado, ¿no? Profe, le quería La ver la clase del función. anterior semestre. Una duda. Ya. En lo que es en los radios, sino que en el anterior, sí, en el radio, y donde dice radio 81, que es 9, ¿por qué es 9?
porque recuerda que elimino la raíz elevando al cuadrado a ambos lados. Sí, porque en el anterior ejercicio el radio fue 3, en el de 4 fue 2. Lo que pasa es que acá simplemente se reemplaza z. Es que la función estaba así. Entonces simplemente z se reemplaza y no se hace nada más. Mientras que acá se reemplaza z, pero lo del lado derecho tiene una raíz, y entonces debo quitar esa raíz elevando al cuadrado a ambos lados. Ya, o sea que el radio es la raíz de 16, la de Y el 83. radio es la raíz del número que quede acá. Ya, Ajá, listo, profe. listo. Ok. Listo, señores. Entonces, por favor, espero que adelanten un poco la clase, ¿no? Ahí está habilitado ya el espacio. La próxima clase es de límites, para que se vayan adelantando. Y igual reviso este puntico. Eso sería todo. Gracias. Vale, profe. ¿Puede mostrar el ejercicio? Bueno, por favor? gracias. ¿Listo? Ya, Perdón, profe. ¿alguien dijo algo? ¿Puede mostrar el ejercicio? Es que no lo alcancé a copiar. Ah, ya.